Entrevistas en el mundo al revés. En esta semana hubo un avance sumamente importante en la Cámara de Diputados aquí de la provincia de Santa Fe, que se le dio media sanción a la Ley de Educación Sexual Integral, y para hablar de esto está en contacto con nosotros, con el mundo al revés, la diputada provincial por el bloque justicialista, Lucila de Ponti. Hola Lucila, te saluda Diana Maraciolo, ¿me escuchás? Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por este contacto y contanos en principio en qué consta esta ley que obtuvo media sanción en la legislatura. Bueno, es la Ley de Educación Sexual Integral para la provincia de Santa Fe, que principalmente lo que dispone es la incorporación de todos los derechos y contenidos educativos normados por la Ley de Educación Sexual Integral Nacional, la Ley 26.150, que ya hace 14 años que fue aprobada, y lamentablemente estamos muy lejos de ver su implementación real en la mayoría de las escuelas de Argentina, también en nuestra provincia, y por lo tanto avanzamos en la sanción de una ley especial, de una ley específica de la provincia de Santa Fe, para que, aparte de incorporar estos derechos y estos contenidos en nuestro sistema educativo, también se determinan algunas funciones específicas, como la creación de un programa, una dirección en el Ministerio de Educación, una asignación presupuestaria, que tienen que ver con poder, digamos, llevar a una realidad efectiva la presencia de los contenidos de la ESI en todas las escuelas de la provincia. El texto de la ley también apunta, dice textual, que se deberá promover el involucramiento y la articulación con las familias, los efectores de salud, gobiernos locales y organizaciones sociales. ¿Cómo se llevaría a cabo este involucramiento que dice? Bueno, cada escuela tiene, digamos, la tarea de poder realizar una propuesta y una planificación que le permite incorporar los contenidos de ESI a su planificación educativa específica. Puede darse de manera transversal a distintas materias, puede darse en algunas materias específicamente. Lo que sí, digamos, es necesario es contar con una cantidad de horas, digamos, y contenido versado sobre lo que es educación sexual integral, que sea, digamos, un punto base desde el cual partir. Y la participación de las familias en la comunidad tienen que ver con poder darle también, digamos, lugar en términos de construir espacios colectivos y de participación, sobre todo a las familias o a algunas otras organizaciones que son importantes también a la hora de poder acompañar a los niños y niñas y a los jóvenes en su formación, en lo que hace, digamos, a su formación en cuanto a sus vidas personales, a su proyecto de vida, a lo que refiere la educación sexual integral. ¿Qué tal, Lucila? Te saluda Lautaro Ceballos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? Bien, una de las trabas que suelen aparecer al momento de ejecutar estas políticas es la falta de recursos precisamente para llevarlas a cabo. Nombraste recién el tema de presupuesto. ¿Se establece algún tipo de porcentaje de presupuesto o un número que asegure la implementación efectiva? No se establece un porcentaje, pero sí se establece la creación de una dirección provincial en el marco del Ministerio de Educación, que esto es algo que hasta ahora no teníamos, y la creación también de un programa para la implementación de la ESI, que esto es algo que también tampoco pasaba, porque en los años previos, si bien había una voluntad por parte del Ministerio de Educación de implementar la ESI, digamos, la asignación de presupuesto y la asignación de recursos humanos era bastante limitada, digamos, y eso no había permitido avanzar demasiado. También se crea en el marco de esta dirección equipos interdisciplinarios que deberán acompañar, digamos, a las distintas regiones y a las escuelas a la hora de poder elaborar estos contenidos, y bueno, y sí pensar en un plazo de ejecución total en los próximos 5 años, que podamos contar, digamos, con indicadores más alentadores en el marco de los próximos 5 años. ¿Y cuál es la perspectiva en el Senado? ¿Tienen alguna referencia de cuándo podría tratarse y si cuando se haga se va a aprobar? No tenemos fecha, pero sí tenemos de alguna manera unas expectativas, teniendo en cuenta que este año se presentó también en el Senado de la provincia, un proyecto de educación sexual integral que lo presentó el senador Caserri, y bueno, y que en este periodo tenemos una gobernadora que preside el Senado con una fuerte perspectiva en el sentido de ampliar los derechos desde una mirada de género y de derechos humanos, así que entendemos que es muy probable y es muy posible que esto tenga un buen tránsito por el Senado. Estas semanas se han presentado un proyecto que busca crear la distinción comunitaria a nivel provincial. Sería para reconocer el trabajo de personas físicas, ¿no? ¿De qué se trata esta iniciativa? Sí, es una distinción para poder, como decías, reconocer a las personas que trabajan en centros comunitarios, en comedores, en merenderos, que han sido tan indispensables, sobre todo en el marco de pandemia. O sea, siempre son indispensables, pero en el marco de pandemia han sido fundamentales
para poder garantizar que todas las familias cuenten con los alimentos indispensables para tener los 4 platos de comida en la mesa, para facilitar la gestión de algunas herramientas que fueron puestas, que fueron ejecutadas por el Estado, como han sido los BIFES, como han sido algunos complementos de asignaciones o de las jubilaciones, o lo que tiene que ver con medicamentos y demás. Siempre en cada uno de los barrios estas personas que trabajan en el marco de instituciones comunitarias son fundamentales para poder garantizar el cumplimiento de los derechos de una manera muy capilar en el territorio. Y bueno, y este proyecto que lo promueven los compañeros y compañeras de Somos Barrios de Pie, y que lo hemos llevado a la legislatura para crear esta distinción. En el Consejo Municipal de Rosario se presentó una iniciativa que va en el mismo rumbo, pero la del Consejo contempla también un reconocimiento económico, la provincial no, ¿no? No, la provincial no, es un reconocimiento, digamos, simbólico. Sabemos que la del Consejo incorporó el reconocimiento económico, y esto se ha presentado de distintas maneras en muchos lugares de nuestro país, y nos parece muy importante poder también reconocer a todas estas personas que han sido tan importantes en la vida de los argentinos en este momento tan difícil que estamos viviendo. Lucila, el gobernador Perotti, junto al intendente y en diálogo con el presidente, anunciaron un plan de mejoramiento barrial para Villa Banana. ¿Tenés más información, más precisiones de este plan, niveles de inversión? Sí, esto es en el marco del Plan Argentina Construye, que es un plan a partir del cual se van a avanzar en procesos de urbanización en distintos barrios en toda la Argentina, por supuesto también en la provincia de Santa Fe, y bueno, y se están firmando ya los primeros convenios, como lo que se presentó el otro día, hace unos días en Villa Banana y también en otros lugares de nuestra provincia. No tengo específicamente los montos que se van a invertir, pero sí que tiene que ver con poder resolver cuestiones de infraestructura barrial básicas como son pavimento, apertura de calles, cordón cuneta, iluminación, digamos, todo lo que tiene que ver con los espacios comunitarios. Lucila, ya que hablamos de Villa Banana, quería hacerte una consulta más. Vos como militante del movimiento Evita tenés un recorrido territorial que te permite tener una mirada clara del deterioro de las condiciones de vida durante este tipo de pandemia. ¿No crees que el Estado en sus diferentes niveles empezó a quedar como corto en la asistencia a estos sectores? Sí, yo creo que el Estado hace mucho tiempo se quedó corto en la asistencia, no la asistencia, digamos, en el nivel de políticas que se ejecutan para mejorar las condiciones de vida para los sectores más postergados, para todas aquellas personas que componen lo que estadísticamente se llama como la pobreza estructural y que habitan en los barrios populares de nuestro país, que hace décadas y décadas que viven en condiciones muy indignas, sin una inversión de recursos estatales o de recursos públicos mínimos como para poder empezar un tránsito hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida, sus barrios, del hábitat en el que transcurren sus vidas. En pandemia probablemente esto se haya agravado. Yo creo que lo que ha sido la asistencia alimentaria ha estado, digamos, a la altura de la demanda, pero bueno, por supuesto que sobre una desigualdad histórica que viene sin ser resuelta desde hace muchísimos años, toda la acción estatal nos parece poca. A mí también como militante me parece que es la deuda fundamental que tiene el Estado argentino con la población argentina y sobre todo con estos ciudadanos, con estos compatriotas que viven en condiciones tan difíciles. ¿Les está costando un poco imponer la agenda de redistribución de la riqueza adentro del frente? No lo veo en ese sentido, sino que fundamentalmente estamos en un contexto difícil en el cual las discusiones por ahí van muy al hueso y me parece bien, digamos, a lo que tiene que ver con, como vos decís, la distribución de la riqueza o cómo podemos generar políticas de Estado a largo plazo que de alguna manera representen desandar este camino de consolidación de pobreza estructural para tener una sociedad más justa, y que eso implica también desconcentrar recursos de los sectores más poderosos de la economía y demás, y lo estamos haciendo. Estas discusiones se están dando en un contexto inédito
por lo que tiene que ver con la pandemia, y absolutamente difícil para Argentina por su condición específica, porque venía con un estado, digamos, muy disminuido, porque venimos con una situación de deuda muy difícil, donde las condiciones económicas hoy de Argentina son bastante frágiles en algún punto. Entonces me parece que bueno, que tiene que ver con los procesos que se van dando en el marco de una correlación de fuerzas específicas, pero entiendo que el hecho de que estemos dando estas discusiones, de que se esté discutiendo, por ejemplo, el impuesto a las grandes riquezas, o que se esté discutiendo políticas de urbanización para los barrios populares, ya es un dato positivo. Un impuesto, una contribución extraordinaria a las grandes fortunas que igualmente demoró su tiempo, desde aquella reunión en abril, aquella foto de la reunión en abril entre Heller, Alberto Fernández y Máximo Kirchner, hasta el momento que todavía estamos viendo si sale o no sale. Sí, por supuesto que a muchos nos gustaría que las cosas sean más rápidas, que sean distintas, que quizás haya discusiones que no haya que dar, pero bueno, realmente vivimos en este país y la sociedad está compuesta por distintos sectores, ¿no? Entonces, también a la par que nosotros pensamos esto, tenemos todas las semanas manifestaciones de personas en contra de la cuarentena, pidiendo que se abran más comercios o quejándose porque la Corte Suprema no termina de decidir si va a avalar o no el traslado de determinados jueces, ¿no? Entonces, me parece que hay una complejidad social grande, dentro de la cual, al menos mi posición y nuestra posición como sector y como organización en el marco del Frente de Todos, siempre es seguir profundizando el planteo de determinadas agendas y seguir intentando que, digamos, la orientación general del proyecto vaya hacia un determinado lugar. Y siempre con la fe y la esperanza de poder lograrlo, porque si no, no lo haríamos. Claro. Lucila, te agradezco mucho esta comunicación que nos brindaste. No, muchas gracias a ustedes. Les dejo un saludo grande. Un saludo para vos. Allí pasaba Lucila de Ponti, la diputada provincial del bloque justicialista, hablándonos puntualmente de la media sanción a la Ley de Educación Sexual Integral en la provincia y sobre todo el panorama de la actualidad en pandemia.